a Lorenzo Meyer, que es doctor en Relaciones Internacionales, realizó estudios de postdoctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago, es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1970 y comentarista en programas de televisión de los canales 4 y 11. Ha escrito varias obras fundamentales sobre las relaciones exteriores de México y la Revolución Mexicana, entre las que destacan México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, Historia de la Revolución Mexicana, el periodo del Maximato y Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana. Su último libro de investigación histórica es El cactus y el olivo, la apuesta equivocada, relaciones hispano-mexicanas en el siglo XX. Lorenzo Meyer va a hacer una presentación cuyo título es El espionaje mexicano al servicio del antiimperialismo. Gracias, Lorenzo. Gracias, Soledad, gracias a ustedes y gracias al cielo, porque ahorita no está lloviendo. Lo que sería esto si se desata como en días anteriores las trombas, pero no, ahora nos perdonó San Pedro o Tlaloc. A mí me pidieron para celebrar estos 20 años del archivo hablar sobre algo muy reciente, algo que acaba de llegar al archivo y que tiene mucho sex appeal. Está el conjunto de documentos, de 300 documentos que adquirió recientemente este archivo. Son aquellos que el servicio de espionaje del gobierno mexicano, en particular el de Morones, entonces secretario de Industria, Comercio y Trabajo, lograron sacar de la embajada norteamericana, en particular de la oficina del agregado militar, o el attaché, como se le decía entonces, militar, en 1927, y que fueron usados como un instrumento para disuadir al gobierno de Washington que no siguiera adelante con unos proyectos que podían haber terminado en una intervención militar en México. Hasta donde yo conozco, es la última vez que Estados Unidos pensó seriamente en usar de la violencia para llevar adelante su política mexicana. Bueno, entonces, esto es muy puntual. Debo de confesar que no he visto los documentos, aunque seguramente ya algunos de ellos los vi, porque salieron con el transcurso normal del tiempo en los archivos norteamericanos. Todos estos están también copias en los archivos de Washington, ya sea en los del Departamento de Estado o en los de la Defensa de Estados Unidos. Pero en su momento fueron un arma interesantísima. El espionaje como instrumento de la política es algo viejísimo, es la búsqueda sistemática, agresiva, generalmente ilegal, de información secreta para ser usada con fines políticos. Hoy la inteligencia, los servicios de inteligencia lo hacen todo, pues básicamente con máquinas, pero en el origen estaba el espía y todavía sigue, supongo, estando. En este caso, los documentos fueron, es algo que todavía no se sabe bien. Dos agentes mexicanos, uno se le llamaba 10B. Yo había sabido que era una dama, pero a lo mejor no es así. Le pusieron un toque romántico. Una dama que pues logra introducirse en las entrañas de la embajada y en algún momento saca estos documentos. Yo creo que no fue así, pero los documentos del agregado militar van desde el final de la revolución hasta fines de los 1920s. Todo el servicio militar y todos los agregados militares tienen por fuerza, y en particular los norteamericanos, que estar preparados para una intervención en donde están asignados, en México. No hay nada particularmente novedoso en saber que los norteamericanos preparaban planes para invadir México. Los tienen preparados desde el siglo XIX y seguramente los tienen preparados hoy. Por si alguna cosa pasara, ya saben a dónde tienen que ir, más o menos con cuántos hombres, qué problemas se tienen que encontrar. Tienen hasta su libro sobre México, como tienen un libro sobre cualquier país, para saber lo esencial. Pero estos documentos que van de la última parte de la Revolución Mexicana y todos los 20 tienen la obligación de
del agregado militar, conocer a fondo al ejército mexicano, saber dónde estaban sus cuerpos, quiénes los comandaban, qué fuerza tenían, qué posibilidades, qué tipo de armas y qué posibilidades de poner resistencia tenían. Bueno, esta información llegó a manos del gobierno mexicano en el momento adecuado. ¿Y cuál es ese momento? Me voy a permitir rápidamente abordar esta coyuntura. Estos documentos fueron como nuestro telegrama Zimmerman. Podía hacerse también una obra al respecto. Bueno, el profesor Katz ha usado muchísimo esto de los espías, pero Bárbara Tuchman usó el telegrama actos positivos y que seguían bajo la antigua legislación. Nada más se iban a quedar 50 años con ellos. En 50 años, en la práctica, chupaban hasta la última gota de petróleo que hubiera ahí. Entonces no era un problema del petróleo, era un problema de que unilateralmente México decidía cambiar los términos legales en que se estaba en posesión de los depósitos petroleros. Y eso sí no se lo iban a perdonar, porque no era México. ¿Qué podía pasar en Venezuela? ¿Qué podía pasar en otras de las periferias donde los norteamericanos y los ingleses tenían intereses? Entonces, 1925, desde luego que el Congreso mexicano no estaba legislando calles, pero parecía como que era el Congreso mexicano. El Congreso hacía lo que el presidente le decía, y eran calles y morones los que estaban haciendo esta nueva legislación. La ley pasa a pesar de las objeciones, y entonces México se enfrenta a las compañías petroleras y al gobierno norteamericano, en particular en la persona del embajador de Estados Unidos aquí, que es importantísimo, James Rockwell Sheffield, un personaje fantástico. No es diplomático de carrera, él es un abogado de las grandes empresas, por pura coincidencia, y egresado de Yale, es ya de las Ivy Leagues, y que intenta, entre otras cosas, descubrir una carta de él donde dice que lo que hay que hacer con México es introducir aquí el espíritu de Mother Yale. Ahora, me imagino tratando realmente de hacer de los mexicanos egresados de Yale, a todos, pero era un proyecto de largo plazo. En la práctica señalaba que los mexicanos no tenían más forma de entenderse con Estados Unidos que a la fuerza. Lo único que respetan es la fuerza, nada más. No hay manera de entrar con ellos en un diálogo de otra naturaleza, muchísimo menos uno que tenga elementos morales. Eso no tiene ninguna validez. Entonces el embajador Sheffield es el que toma la delantera en exigirle a su gobierno que detenga al mexicano, que le ponga un hasta aquí al gobierno de Calles. Y ese hasta aquí va increciendo, 25, 26, ya con la ley aprobada por el Congreso, pero tiene un tiempo para entrar en vigor, y para que las empresas petroleras cambien sus títulos originales por concesiones bajo las nuevas normas, para darles estos 50 años de que sigan explotando el petróleo. No era pues el problema de que les quitaran petróleo, sino que los obligaran a modificar las reglas del juego. Ahí estaba el problema. 1926 es un año difícil para México, porque también aquí está otro problema que hay que todavía darle vueltas. Calles decide lanzarse contra la iglesia, la posición que todavía mantenía la iglesia católica, y empieza la guerra cristera. Quiere decir que no tiene la estabilidad interna muy asegurada. Va a venir también el problema con Serrano y con Arnulfo Fuerre Gómez, la posibilidad de una nueva rebelión dentro del ejército. Todo esto los norteamericanos lo siguen, pero día a día, paso a paso, minuto a minuto. Saben muy bien quiénes son los posibles enemigos y cuál es la fuerza que tienen ellos y cuál es la fuerza que tiene Calles. Con qué políticos cuentan unos y otros, con qué parte del ejército cuentan unos y otros. Y entonces hay dos posibilidades para Sheffield. Una de dos: apoyar una rebelión interna, una más, y echar fuera Calles,
y acabar con la ley petrolera y entonces volver a los puntos, digamos, a la normalidad. Y la otra es la acción directa. Y la acción directa se va a producir el incidente cuando en 1927 se detenga las exploraciones por no haber cumplido con la nueva ley, no la producción. México nunca detiene la producción petrolera, podía haberlo hecho. Legalmente podía haber interpretado que las empresas estaban en falta y que había que detenerlas con el uso del ejército, pero sí se detienen pozos de exploración. No es muy importante, pero muy simbólico, impresionantemente importante. Y México en ese momento además tiene ya un problema adicional con Estados Unidos por el apoyo que le da a los nicaragüenses, a la rebelión nicaragüense, a los liberales nicaragüenses. Así que en este contexto es cuando se produce la sacada de los documentos, la acción del espía, y se le informa a Estados Unidos que se tienen esos documentos y que si hay un ataque a México, entonces se van a hacer públicos y se va a denunciar de una manera clara el espíritu agresivo, imperialista de Estados Unidos, cuando México, lo que en ese momento también es la otra movida de Calles que es muy buena, tiene los documentos y lanza la idea de que se meta a un arbitraje internacional, a ver quién tiene razón. Y luego juega con los demócratas, que los demócratas ya no quieren aumentar las intervenciones norteamericanas, ya tienen suficiente con Nicaragua. Entonces los demócratas lo detienen a Coolidge en el Congreso y a Sheffield. Hasta eso, Kellogg, el secretario Kellogg, no está tan involucrado en esto como su embajador. Así que una combinación en donde los documentos que están aquí, que sirven para dos cosas, para ver literalmente cómo vieron los norteamericanos la lucha militar y el proceso militar en México desde el fin de la Revolución y todos los años 20, y también interpretarlos a la luz de lo que hubiera sido una invasión norteamericana y esos documentos leídos por la prensa internacional. Ahí había, sí, todos los planes para invadir a México, no eran los únicos. Se habían hecho montones antes, e insisto, se van a hacer después, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, para tomar los pozos petroleros. Esos planes están perfectos, no los toman porque no hay caminos, entonces no hay posibilidad de tomarlos a la velocidad que quieren. Si no los toman a la velocidad que quieren, quizá los vuelen. Calles había ordenado, entre otros al general Cárdenas, que volara los pozos petroleros si se enteraba de que había iniciado un movimiento militar norteamericano. Ya no eran críticos para Estados Unidos ni para el mundo esos pozos petroleros, pero hubieran sido interesante verlos volar como una forma de resistencia. Entonces, frente a esto, los documentos como un arma, la división entre republicanos y demócratas en el Congreso, la oferta de Calles de arbitrar el asunto, la negociación que Pan y Obregón habían ido a hacer a Estados Unidos para disminuir la tensión, porque a Obregón no le interesaba que esto siguiera, ya pensaba que tenía otro sexenio que atender en el futuro. Todo esto lleva a que se cierre, y con eso concluyo, el último episodio de una gran tensión entre México y Estados Unidos, que pudo haber terminado en una intervención, y el inicio de algo que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. La nueva política norteamericana, cuando cambian a Sheffield y ponen a Dwight Morrow como embajador, y entonces lo que se hace es cooptar a la revolución, no enfrentarse a ella, cooptarla. Queda tan cooptada la revolución que Calles acepta la nueva ley petrolera que Morrow redactó parcialmente en la embajada. Bueno, su ayudante, Reuben Clark Jr., que después sería embajador y era un diplomático de carrera. Entonces es un momento histórico en la relación con Estados Unidos, y podemos decir que desde entonces, desde 27, cuando se llega la crisis a su punto culminante, cuando la fiebre está entre que mata y no mata al paciente y ya no lo mató, la etapa siguiente es la de una aceptación de Estados Unidos del nacionalismo y la revolución mexicana por la buena,
la cooptación de Monroe, que ya nunca jamás volvió hasta el día de hoy. La política norteamericana se detiene en cualquier momento en que pueda poner en peligro la estabilidad interna. Entonces, estos documentos que están aquí, estos 300 documentos que están aquí, hay que leerlos a la luz de esas dos cosas. Su valor por sí mismo, como descripción de lo que conocía Estados Unidos, de nuestras debilidades y posibilidades en lo militar, en lo político, y verlos cómo hubieran sido usados, cómo hubieran sido leídos por alguien en 1927 si a México le pasa lo mismo que le estaba pasando a Nicaragua. Las dos lecturas son apasionantes, pero una se puede realizar ahora, la otra hay que imaginar qué hubiera sido hacerla en ese momento peculiar, peligrosísimo, pero que afortunadamente no pasó. Muchas gracias.